política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar en sintonía del espacio de la entrevista de YSUCA. Este día vamos a hablar sobre el derecho humano al agua en El Salvador. Nos acompañan este día Amalia López, ella es de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Amalia. Muy buenos días a la radio audiencia de YSUCA. Como siempre, un placer compartir con ustedes y seguir hablando de este tema que es de vital importancia, de un bien estratégico como es el agua y el saneamiento. Así es, también nos acompaña Elmer Gómez del colectivo socioambiental Cuidemos la Casa de Todos. También le damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días a todas tus radioescuchas de este bonito programa. Muchísimas gracias. Como bien lo dice Amalia, es importante continuar hablando sobre este tema a propósito de que hoy es el Día Mundial del Agua, que fue proclamado por la ONU en 1992 y se hace siempre con el fin de hacer conciencia sobre cuál es la importancia de cuidar el agua, que es fundamental para la vida, para los seres humanos, para las especies y por lo tanto pues es un derecho humano que debería ser para todos. Sin embargo, la realidad es otra acá en El Salvador. Amalia, hablemos sobre eso, comencemos a hablar sobre el derecho humano al agua. En El Salvador, ¿qué podemos decir? ¿Se cumple y se respeta este derecho humano al agua? Bueno, hay que decir que el Estado salvadoreño, en principio, tiene múltiples compromisos adquiridos desde los organismos multilaterales de los que somos parte, que lamentablemente no ha podido, por ejemplo, plasmar estos derechos humanos en la Carta Magna. Estamos pendientes de una ratificación de la reforma constitucional que se aprobara en el Parlamento anterior, que daría garantías sobre derecho humano al agua, derecho humano al saneamiento y derecho a la alimentación, 3 cosas fundamentales para dignificar la vida de las personas en este país. Lamentablemente, y como lo hemos observado en el Parlamento actual, no hay interés. Hubieron 2 intentos de avivar la discusión sobre esto y la bancada mayoritaria decidió que es algo sobre lo que no quieren hablar y decidió que en una ley secundaria sería mejor plasmar el derecho humano al agua y al saneamiento. Y como lo señaló el relator especial de Naciones Unidas para el derecho humano al agua y al saneamiento y el relator especial de Naciones Unidas para el derecho humano a un ambiente sano, a un medio ambiente sano, no se cumple. Se queda únicamente en el enunciado. No hay garantías en esta ley secundaria y no se cumple tampoco la recomendación que el anterior relator especial del agua hiciera en 2015, Leo Heller, sobre poner en la Constitución justamente estos derechos. La importancia de que esté en la Constitución y no en una ley secundaria es básica. Si se plasma en la Constitución, todas las demás legislaciones tendrán que estar en concordancia, tendrán que armonizarse para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, asimismo a la alimentación. Pero si se deja en una ley secundaria, como hemos visto, y como quieren hacer con la LEIF, los parlamentarios actuales, una aplanadora como la que tenemos actualmente celeste o de cualquier otro interés económico podrá darle vuelta a cualquier ley. Ese es el temor que también tenemos con, por ejemplo, la ley de la prohibición de la minería metálica. Entonces, es importante que la población haga esta diferencia, sepa que cuando estos derechos están plasmados en la Carta Magna es un poquito más difícil, no digamos que es imposible, pero es un poquito más difícil que cualquier gobierno de cualquier corte que llegue con intereses bien particulares de sectores, le dé vuelta a una legislación. Entonces, aunque la intención es buena, y así se lo dijeron los relatores al presidente de la República en su carta enviada en noviembre anterior, se queda en mera intención. No desarrolla, no delimita responsabilidades del Estado y tampoco garantiza que se vaya a solventar la injusticia hídrica que el país vive hace varias décadas. Así es, y esta ha sido una lucha de las organizaciones,
desde hace muchos años. Hemos visto por mucho tiempo cómo diferentes organizaciones pues han exigido, ¿verdad?, al Estado que se cumpla, que se garantice el derecho humano al agua, tanto así pues que se entregaron muchas propuestas para crear esta ley. Finalmente se crea una ley, Elmer, ¿verdad?, la Ley de Recursos Hídricos, de la cual podemos hablar muchísimo, pero de entrada podemos decir que al menos las organizaciones ven que esta ley no va a resolver este problema y que no garantiza el derecho humano al agua. ¿Cuál es la lectura que hace usted sobre esto? Bueno, en primer lugar, habría que decir, ¿verdad?, que lastimosamente este 22 de marzo nuevamente podemos decir que no hay mucho que celebrar con referente al agua. Todo lo contrario, yo creo que esta fecha es una fecha importante para que el Estado y toda la población pueda realmente meditar sobre la situación del agua en el país. En efecto, es una ley que fue publicada ya, prácticamente fue aprobada y publicada, y las organizaciones, iglesias y diferentes instituciones aportamos de buena fe dentro de un procedimiento que nosotros teníamos desde el inicio dudas realmente sobre si se iba a tomar en cuenta nuestra posición. Al final, pues no nos equivocamos, realmente fue más que todo un proceso para los medios, porque de la gran cantidad de propuestas, de observaciones, realmente no se tomaron en cuenta. Más que todo fueron algunas correcciones de tipo de forma, pero el fondo realmente no se tomó en cuenta. Se aprobó una ley que prácticamente nosotros sí creemos desde el colectivo que en lugar de solucionar va a profundizar la situación. Y eso va a generar una situación que ya lo estamos viendo, ¿verdad? Hay muchos compañeros y compañeras que están enfrentando procesos judiciales única y exclusivamente por hacer una defensa en el territorio. Yo creo que esa es una de las falencias más grandes que tiene esta ley. La poca apertura que tiene con relación a que escuchar al territorio. Realmente es una ley que tiene cero participación real. Si bien es cierto, hay unos artículos que mencionan la participación ciudadana, pero nosotros propusimos, las universidades, la Iglesia Católica en sí, propuso mecanismos claros y que esa participación pueda ser efectiva, pero prácticamente ni siquiera se tomó en cuenta, ¿verdad? Inclusive vimos que la presidenta en ese momento de la comisión no solo no tomó en cuenta, sino que incluso mencionó las organizaciones y lo hizo de una forma despectiva, ¿verdad? Entonces nosotros nos preocupa esta situación y otras más que están en la ley. Como lo menciona Elmer, Amalia, dice no se escuchó a la gente en el territorio, y es que esto es básico, puesto que la ley iba dirigido a esas, sobre todo esas comunidades que por años pues tienen esta falta de agua y son comunidades vulnerables. Esto de escuchar al territorio era básico para hacer esta ley, y ya él me lo plantea como algunas de las deficiencias. ¿Qué otras deficiencias tiene esta ley que nos hace creer pues que en realidad no va a resolver este problema, sino que lo va a profundizar? Bueno, yo me voy a detener quizá en esto que hacía Elmer, esta acotación. Yo creo que sí escucharon, pero no escucharon al pueblo, escucharon a los empresarios, porque la presidenta de la comisión fue muy clara en decir que el desarrollo no se puede detener, y en garantizar y prometer a los constructores de que los acuerdos que tienen, es decir, el caso de Valle del Ángel, el caso de Paseo El Prado, no van a ser afectados por esta ley. Es decir, es una ley de agua que no legisla sobre los bienes hídricos que ya fueron concedidos a empresas para ser explotados. No se entiende cómo es que esa ley puede pasarse por alto la revisión de los acuerdos y de los pactos que tenga ANDA con estas constructoras o con estas familias en específico. Entonces sí escucharon, pero escucharon y atendieron las peticiones del sector privado. También nos escucharon, porque es cierto, estuvimos en la comisión. Sin embargo, ninguna de las recomendaciones, por más que se llenen la boca diciendo que fueron tomados en cuenta todos los sectores, ninguna de las recomendaciones fundamentales que se hicieron desde la propuesta ciudadana fueron retomadas en la ley que finalmente se aprobó. Esta ley
así como el presidente lo dijo en el momento en que anunció que mandaba su proyecto de ley a través del ministro de Medio Ambiente, también les advirtió y les dijo, bueno, podrán hacer cambios, pero no van a cambiar el espíritu de la ley. Y en efecto, ellos obedecieron. El espíritu de la ley lo denunciamos como un espíritu privatizador desde el primer momento. Y así fue como se dejó. Una ley privatizadora, una ley que favorece a los intereses de quien puede pagar. Y es más, tanto escucharon al sector privado que en un primer momento habían puesto autorizaciones, artículo 71, por 5 años. Porque ellos mismos admitieron que se trataba de una virtual privatización, dar por permisos por 15 años. Y luego corrigen la plana. Pareciera que los regañaron. Como 3 semanas después, el mismo diputado que dijo que era una virtual privatización se retracta y dice, miren, siempre sí, atendiendo al hecho de que hay que dar seguridad jurídica a la inversión privada, les vamos a dar los 15 años. Cuando en noviembre les hacen la corrección desde Naciones Unidas y les dicen, miren, tienen que considerar estas organizaciones que hacen labor comunitaria llevando agua a la población. Entonces corrigen y reconocen a las juntas de agua de nombre y les dan 15 años también para explotar, como quien dice, bueno, sí, ¿verdad? Ellos también usan bastante el agua, pero no le generan un régimen especial en donde le den garantías a estas organizaciones que pueden contar con subsidios necesarios, con especialización técnica necesaria para hacer una buena administración y para continuar llevando agua a la población. Sobre las juntas de agua hay que decir que desde 1962, si mal no recuerdo, tengo yo el registro en mi memoria, he visto comités cantonales, comités pro mejoramiento, le llamaron en su momento, de un plan SABAR que lanzara ANDA. Es decir, los gobiernos anteriores tenían claro que el Estado no tiene la capacidad de llevar agua a los 21,000 kilómetros cuadrados del Salvador. Y por esta razón es que se permitió que las comunidades se organizaran y trataran de llevar agua a las comunidades. Ese trabajo, que también hay que decir, hay vacíos porque no hay un régimen especial, no hay una ley sobre cómo se deben administrar las juntas de agua, y de eso se aprovecharon los funcionarios de gobierno para llegar a decir que las juntas de agua se enriquecen, que las juntas de agua mandan agua sucia a las comunidades. Pero la verdad es que las juntas de agua viven una crisis grande, en donde a veces el mismo directivo de la junta de agua que no recibe un sueldo se tiene que bolsear para pagar el sueldo del bombero, para mandar a arreglar una tubería que está dañada, sobre todo en el invierno. Entonces, en el mediano y corto plazo no se vislumbra la posibilidad de que el Estado tenga esa estructura, esa infraestructura necesaria para dar agua y saneamiento a la población. Y tampoco permite que las juntas de agua se tecnifiquen lo suficiente para continuar haciendo el servicio que venían haciendo. ¿De forma deficiente? Sí, pero lo venían haciendo, asumiendo responsabilidades del Estado con los nulos recursos que el Estado les da. Entonces, en ese sentido, hay que apuntar que esta ley no resuelve esa crisis, es más, la agrava, porque además de pagar, ellos no pagaban por extraer el agua, además de pagar por la extracción de agua, que es un canon, habrá que pagar el canon por vertidos, es decir, el canon por el desecho de las aguas grises, y tendrán que asumir, y así lo dice la ley, tendrán que asumir y respetar el derecho humano al agua de la población. ¿Cómo una junta de agua va a hacerle frente a respetar el derecho humano al agua de la población si la junta de agua tiene que pagar por el agua? Y pagar además la administración de llevar y acercar el agua por tubería a las familias. Entonces, las familias podrán reclamar a la junta de agua, mire, yo no tengo cómo pagar, usted tiene que respetar mi derecho humano. ¿De dónde va a sacar la junta de agua para poder solventar ese problema a las comunidades, a las familias puntualmente? Entonces, lo que están haciendo con esta legislación es dándole un tiro de gracia a las juntas de agua como organizaciones comunitarias. Muy probablemente la intención sea que más adelante, siendo que el Estado no tiene capacidad de brindar y abastecer de estos derechos humanos a la población, concesione a un privado para poder continuar brindando esos servicios, y tendremos que pagar al precio que el privado establezca, porque también se obedece a la ley del mercado.
Estas concesiones privadas, Elmer, podrían ser una posibilidad que pudiera ocurrir, tal como lo plantea Amalia, ¿verdad? Porque pues lo ha planteado muy bien, las juntas de agua se les complica más su situación, tomando en cuenta que han sido pues organizaciones que por muchos años han contribuido a las comunidades donde ANDA tendría que hacer su trabajo y no lo hace, ¿verdad? Entonces vienen las juntas de agua y pues solventan esta necesidad de agua, pero esta ley entonces viene a complicarlas aún más a las juntas de agua y podría darse esta posibilidad de concesiones privadas, tal como lo plantea Amalia. Sí, definitivamente. La ley lo que hizo es que puso en una situación de igualdad a desiguales, es decir, ha puesto las empresas al mismo nivel que las juntas de agua. Eso prácticamente económicamente no es viable, ¿verdad? Porque las juntas de agua en ningún momento han tenido algún interés económico sobre eso, sino que más que todo fue un interés para solventar una situación de agua. Definitivamente el artículo 61 que establece el tema de los plazos y el tema de las autorizaciones, nosotros sí creemos que ahí está como el centro del enfoque económico sobre un enfoque de derechos humanos que nosotros siempre peleamos, ¿verdad? Acerca de que esta ley, desde el nombre, manifiesta un enfoque económico. Otra situación que nos preocupa a nosotros es que prácticamente el Estado como tal no se ha preocupado en hacer ver a las juntas de agua los compromisos que van a adquirir en la vigencia de esta ley. La ley se publicó a mediados de enero, bueno, se publicó en febrero, pero con fecha de enero, ¿verdad? Prácticamente establece que entrará en vigencia 6 meses después, es decir, en junio entra en vigencia. En este momento tendría que ser un periodo en el que se estuviera elaborando los reglamentos. No tenemos ningún conocimiento de quién los está elaborando, cómo se está elaborando, y también algo que va a ser bien importante es quiénes son las personas que van a estar en la junta directiva de la ASA, ¿verdad? En la junta directiva de la ASA se establecen algunos espacios para manifiesta universidad y movimientos sociales, organización civil, pero no hay reglamento. Y lo que hemos ya en anteriores experiencias, que los reglamentos 2 días antes o un par de semanas antes es de conocimiento público. Pasó con el tema de la ley del Bitcoin. Esos reglamentos que tenían que haber estado desde hace mucho tiempo, pues los dieron a conocer horas antes de entrar en vigencia la ley. Va a pasar esto mismo con esta ley, en el que esos reglamentos tienen una importancia porque desarrollan la ley. Y básicamente este gobierno pues no se ha caracterizado por ser transparente o brindar la información, porque hasta este momento nadie dice, nosotros hemos tratado de buscar información, ¿verdad? Y para poder brindar también opinión sobre la elaboración de esos reglamentos, pero prácticamente ninguna institución del gobierno sabe nada sobre eso. Así es. Amalia, también cuando hablamos del derecho humano al agua, hablamos no solamente de tener agua, ¿verdad? Sino que esta agua también sea buena, que sea un agua de buena calidad, que sea en suficiente cantidad, que sea accesible, pero también asequible, o sea, que esté, que todas las personas podamos tener acceso al agua a un costo, pues, que todos podamos obtenerla. Esta ley, tal como está planteada, Amalia, no permitiría todo esto, asequibilidad, accesibilidad, buena calidad. Bueno, hay que decir que Naciones Unidas ha trabajado bastante sobre el tema y esto viene desde hace bastante rato. Cuando nosotros estábamos firmando la paz, Naciones Unidas ya estaba hablando del derecho humano al agua, para que tengamos una idea de la dimensión, del atraso que tenemos en cuanto a legislación. Y El Salvador se adhirió al pacto. Entonces reconoce El Salvador, en el orden legal,
justamente el derecho humano al agua y al saneamiento. Y sobre el derecho humano al agua se ahonda bastante y nos dicen, para que sea accesible tiene que estar a menos de 1 kilómetro de su casa. Para que sea asequible, usted tiene que pagar menos del 3% de su ingreso para poder tenerla en su casa. Para que tenga calidad, tiene parámetros Naciones Unidas respecto de calidad, respecto de las formas físicas del agua y también respecto de cómo almacenarla. En fin, estas reglas son bien claras y ninguna de estas reglas ha sido observada en el cuerpo legal que se ha aprobado. Y hay que decir que hay un gran desconocimiento y una gran arrogancia de los legisladores por no dejarse asesorar adecuadamente. El trabajo que las organizaciones de sociedad civil realizamos no es un trabajo de oposición, no es nuestro trabajo ser oposición política de nadie. Hemos venido realizando este trabajo a lo largo de 15 años para que en materia científica, en materia técnica, la ley responda a las necesidades de la población y respetando, por supuesto, retomando en las propuestas de ley nuestras lo que Naciones Unidas ya tiene establecido. No estamos hablando de un derecho humano nuevo, tampoco estamos hablando de una lucha nueva que no se haya realizado a lo largo de los 15 años anteriores. Desde 2004, Cáritas y UNES presentan una primera propuesta de ley y hacen un estudio previo y en 2006 concretan la primera propuesta de ley y no se le presta la atención debida. Hay que decir que a lo largo de todo este tiempo, incluyendo esta legislatura, quien ha primado ha sido el interés de los grupos económicos, de quienes se lucran del agua y de quienes no pagan por el agua. Hay buena parte de los industriales que pagan agua, no la pagan correctamente porque ANDA ni siquiera va a leer los macromedidores o los macromedidores no sirven, pero pagan por el agua. Hay sectores, sobre todo los sectores agrícolas, los agroindustriales, que no pagan por el agua. Y estos son los que sobre todo le han apostado a tener diputados que tengan sus intereses primero. Y esto no es ningún secreto. Y se puede verificar en todas las legislaturas quienes han sido los que han estado defendiendo los intereses, sobre todo de los cañeros y de los urbanísticos. No es la excepción en este caso. Este gobierno parece que tiene otros intereses, pero no deja de estar ajeno a ese juego del interés económico. Y por supuesto, los cercanos al gobierno actual tienen gran interés en el desarrollo urbanístico. Y por esta razón es que garantizaron de que esas empresas que ya tienen acuerdos para extraer agua en grandes cantidades no se vean afectadas con la legislación. Imagino que si esa es la misma lógica, el reglamento va a responder justamente a esos mismos intereses. El problema de que el reglamento no sea transparente, en principio, genera incertidumbre a la población. Pero más que eso, el problema de que todo lo importante respecto de los cánones y todo lo importante respecto de cómo se van a elegir quiénes van a conformar la ASA, se quede en el reglamento, es que el reglamento lo puede cambiar desde el Ejecutivo y responder a intereses bien puntuales del Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, pues sí, así como decía mi abuelita, no le pidamos peras al olmo, que muy probablemente por vergüenza el olmo las dé, pero en este momento este gobierno nos ha demostrado una y otra vez en los diversos cuerpos de ley que ha aprobado que no está en favor de la población, que no le interesa favorecer a la gente, que solamente es propaganda, engaña a la gente con esa propaganda, con ese aparato publicitario, pero que al final de cuentas quien viene pagando los platos rotos seguimos siendo los salvadoreños y salvadoreñas de a pie. Y si no, mire usted lo que está pasando con los combustibles, mire usted lo que está pasando con los alimentos. No le quitan el IVA. En los combustibles tampoco. Y los 15 centavos que bajó la semana pasada se duplicaron esta semana en un incremento en 27 centavos en el combustible regular. Entonces, no nos engañemos. Esta legislación, así como ha sido planteada, no está planteada para favorecer a la gente. Está planteada para vender el agua, para convertir el agua en una mercancía. Y esa es una de las consignas que nosotros hemos tenido a lo largo de 15 años. Y nosotras en la calle diciendo el agua es vida, no una mercancía. Y eso hay que tenerlo claro. Sin agua, los ecosistemas, los cultivos de alimentos y todo el pequeño comercio se agota, además de la vida de los salvadoreños y las salvadoreñas.
Es decir, no podemos estar sujetos a esta legislación mentirosa que nos dice, mire, yo sí le reconozco el derecho humano al agua, pero igual usted lo va a pagar. Eso no es así, no se puede concebir tal descaro de los gobernantes, de los legisladores y mucho menos de los aplicadores de la ley, que en ese momento parece que están desaparecidos. A pesar de que hay algunas buenas sentencias que todavía se mantienen desde los juzgados ambientales para conservar y preservar cuencas. Es importante decir que, por ejemplo, el Estado salvadoreño no está haciendo absolutamente nada con relación a la amenaza que tenemos desde el Cerro Blanco, en Guatemala, que va a afectar directamente a la cuenca más importante, al cuerpo de agua más importante que abastece de agua potable a El Salvador, que es el EMPA. Y si no están haciendo nada por eso y están poniendo sus fichas y toda su atención en otras cosas que no son importantes para el país, ¿qué estamos esperando los salvadoreños y salvadoreñas para reaccionar? Están a punto de asesinarnos, porque dejarnos sin agua, obligarnos a pagar por el agua, es asesinar a la población. Ya tenemos un estrés hídrico muy grande, en donde vemos que en San Salvador hay colonias que salen todas las semanas invariablemente a bloquear la calle porque no tienen agua. Y el agua no nace en los chorros, nace en las cuencas. Y si no protegemos las cuencas, y si las cuencas las sellamos con planchas de cemento, como quiere el modelo económico actual, a través de estas urbanísticas, a través de la construcción de hoteles, a través de la construcción de otras infraestructuras que han prometido, mega infraestructuras que han prometido, pues entonces no estamos preservando las cuencas y nos vamos a quedar sin agua en breve. Esto no es en 2030, esto es ya mismo. Entonces, hay que pensar muy bien qué es lo que estamos haciendo con nuestro país. Hay que pensar muy bien qué es lo que estamos exigiendo a nuestros legisladores y gobernadores, porque sin duda se están equivocando. Así es, este es un problema grave en realidad, del cual hay que tomar conciencia. Y ya lo planteaba usted, Amalia, las comunidades salen a las calles porque pues tienen que solicitar que les llegue agua. Acá en nuestros programas también de YSUCA no hay día en que la gente no llame a hora 10 diciendo, miren, no tengo agua en esta comunidad, por favor ayúdennos. Y eso es de todos los días, ¿verdad? Y nos da una muestra de la situación que realmente viven las comunidades por la falta de agua acá en El Salvador. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre este tema, y usted que nos sintoniza a través de nuestra página de Facebook también puede participar, puede dejarnos ahí sus comentarios o sus preguntas, o si quiere puede llamarnos también de manera directa, o nuestro número de WhatsApp que siempre está disponible para que pueda hacer las consultas. Si quiere puede hacérselas a Elmer o a Amalia, así que regresamos en breve. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. En marzo de 2017 se prohibió en El Salvador la minería metálica en todas sus modalidades. Han pasado 5 años desde que las empresas mineras fueron derrotadas a través de la lucha social. Las comunidades continúan esperando que el Estado cumpla con su derecho humano al agua y a un ambiente limpio, sano y sostenible. Demandamos del Estado invertir recursos para los cierres de las minas, los procesos de remediación ambiental en las comunidades y la prohibición de la minería artesanal. Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador. ¿Y usted ya se puso las vacunas contra el COVID-19? ¿Tiene dudas en torno a ese tema? Realmente somos muchos los que hemos necesitado información al respecto. Y ahora queremos compartir muchos datos que serán de mucha ayuda para usted. Les invitamos a sintonizar todos los martes a las 9:30 de la mañana y los viernes a las 11 de la mañana su espacio, Una Dosis de Información, aquí por YSUCA. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos.
7 de la mañana con 30 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy estamos hablando sobre el derecho humano al agua, porque hoy es el Día Mundial del Agua. Se encuentra con nosotros Elmer Gómez, él es del colectivo socioambiental Cuidemos la Casa de Todos, y también está con nosotros Amalia López de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Si usted quiere participar en esta entrevista, puede marcar nuestros números 2275-9501, 2275-9502. Nuestro WhatsApp está disponible, 7571-2779. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, muy buenos días a ustedes, invitados. Sí, yo solo quiero dar, ¿cómo se llama? Una sugerencia, porque el agua es vida. Que para que vean un documental de la Deutsche Welle, DW de Alemania, que es la lucha mundial por el agua. Repito, es la lucha mundial por el agua. Lo recomiendo, sale en internet, para tomar más conciencia por el agua. Hay que verlo completo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por su recomendación. ¿Tenemos mensajes? ¿Tenemos? Sí. Adelante, vamos. Dice David Álvarez vía Facebook, dice buenos días, paisanos, saludos. El acceso al agua es un derecho del pueblo salvadoreño. También nos dicen, simple, no representan a la población. No dice quién se refiere acá al mensaje. Tenemos audios, vamos a escucharlos. Muy buenos días, señores de la YSUCA. Bueno, todos los gobiernos han sido corruptos, no les interesa al pueblo. Pasaron los gobiernos de Arena, del FMLN, en este actual también. Entonces, todo esto es un negocio, lo que es el agua, todo lo que nosotros consumimos, pues es una mercancía. Bueno, eso es lo que tenemos, hay que luchar por lo que nos pertenece. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Sí, referente al tema del agua. Yo pienso que a estas alturas pues ya debemos de quitarnos esa venda de los ojos del gobierno de Nuevas Ideas. Pues y de Nuevas Ideas no tienen nada de nuevas ideas, porque este tema del agua, mucha gente piensa que ya se hizo una ley del agua. Pues sí, pero se ha hecho una ley del agua siempre a favor del sistema capitalista. Yo siento que es lo que todos debemos de denunciar, que sí hay una ley que se ha hecho en este gobierno, pero para favorecer siempre a los millonarios para que sigan explotando el agua libremente, y eso es lo que todos debemos de aclararle al pueblo, porque hay gente que no lo entiende, pues, porque aquí en este gobierno de Nuevas Ideas lo que tenemos son unos grandes atropellos, si lo vemos en las instituciones públicas y en las alcaldías. Aquí nos está tocando aguantar a esta gente, pues, y de Nuevas Ideas no tienen nada, es un atropello. Ahorita uno por conservar el trabajo solo aguanta y aguanta, y todos lo estamos aguantando, a no decir nada, porque es un país donde no hay fuentes de empleo, pues entonces de aquí de Nuevas Ideas no hay nada. Este sería mi comentario. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Vamos a escuchar otro audio. Muy buenos días, Amalia, muy buenos días, Elmer, muy buenos días, Kenia. Evidentemente, los intereses que dominan para el diseño y la ejecución de políticas públicas en el país, tanto de las iniciativas del Ejecutivo como las leyes aprobadas por el Legislativo, son eminentemente con un enfoque económico, ¿verdad? Lo vemos en la aprobación de la ley Bitcoin, en donde se les da la concesión básicamente a los mineros de blockchain. Tenemos también la concesión para los próximos 15 años que se les da a las empresas privadas para explotar el recurso hídrico. En fin, el enfoque es más económico, evidentemente. En algunos países, el utilizar los recursos naturales y explotarlos de tal forma que se puedan comercializar es prohibido. Eso para nuestro país es políticamente improbable.
Es muy probable que en los próximos años haya más repercusiones, la migración aumente debido a la escasez de los recursos hídricos o recursos naturales. La pregunta es, ¿cuál es el escenario y en qué tiempo es básicamente que esto pueda suceder? Que las decisiones sobre recursos naturales tengan un impacto político. ¿Y qué debemos hacer los salvadoreños para vincular ese impacto en los recursos naturales para las decisiones políticas? Muy buenos días. Muy buenos días para usted también. Gracias por su participación. Tenemos otra llamada. Buenos días. Bueno, se nos colgó. ¿Tenemos otra? ¿Sí? Adelante. Buenos días. Buenos días. Sí, estaba escuchando atentamente a la señorita y a las personas que están ahí. Dicen que no tienen cosas de política, que no se meten, que son independientes. No lo parece, pues están atacando al gobierno. La pregunta mía es si desde 2004 hay propuestas hasta la que hicieron todos estos años atrás, que no hicieron nada. O sea, si han cambiado los grupos de poder, unos han perdido el beneficio del agua y otros lo han ganado. Esta es una lucha de poder totalmente, créanme. El pueblo no les interesa tanto a los representantes que están ahí con usted, ni mucho menos a los que anteriores estaban. O sea, es un juego. Política, la verdad que estamos cansados. Y vamos a dar el derecho a la duda, cómo funciona este nuevo proyecto con esto. Y lo vamos a estar aquí, es nuestro presidente y tenemos que respetarlo. Buen día. Buen día para usted también. Tenemos un audio más. Yeseuca, buenos días. En mi opinión, todos los gobiernos han sido iguales. Aquí ninguno ha hecho nada por el agua. Así es que no nos rasquemos ahí las vestiduras de que este gobierno no hace nada, porque todos no han hecho nada. Todos han sido iguales. Todos han sido unos grandes corruptos. Bueno, muchísimas gracias. No tenemos más, es parte, sí, una llamada. Adelante. Buenos días. El tema es sobre la ley del agua. Y eso pues que es muy cierto, el FMLN tuvimos los dos gobiernos, como dice Funes, Serén. Dicen que ni Arena ni FMLN no hicieron nada en cuestión del agua. Acuérdense que tuvimos el gobierno, pero menos el poder. El poder, ¿quién lo tenía? La derecha, Arena, porque ellos tuvieron mayoría en la asamblea, ellos tomaron decisiones, ¿verdad? Nunca lo hicieron ellos, fueron ellos los que pusieron a la ley del agua. Otra cosa, ¿verdad? Con este gobierno que tenemos, hoy esperábamos que este gobierno, con su bancada que tiene, ¿verdad?, iba a hacer algo bueno la ley del agua para el bien del pueblo. Pero mentira, ¿qué ha pasado? Han aprobado una ley castigando más al pueblo. Aprobaron una ley, aquí están favoreciendo a las grandes empresas. Siempre. Ellos van al lado de las grandes empresas, no al lado del pueblo. Y es el castigo que le están dando al pueblo, ¿verdad? Como decía el gobierno, que los iba a dar la medicina amarga. Esa es la medicina amarga que el pueblo está sufriendo con la cuestión del agua, ¿verdad? Que no le llegaban a sus hogares, ¿verdad? Pueblo, ya no sigamos apoyando a esos mentirosos, ¿verdad? Porque ellos engañaron al pueblo. Dijeron que ellos iban a aprobar la ley del agua. Mentira, nunca lo hicieron, lo aprobaron a favor de las grandes empresas, a los ricos, ¿verdad? Solamente, muchas gracias y eso. Bueno, muchísimas gracias a usted también. Voy a dar lectura a otros dos mensajes que nos llegan vía redes sociales. Dice Germán López, en WhatsApp, Lotificación Aragón, cada año incrementan el costo del servicio del agua. La misma empresa que lotificó, que se llama Odesa. ¿Será que nos pueden ayudar? Dice Germán. Otro mensaje dice, buen día, les agradecemos y felicitamos por poner en agenda del país el tema del agua, tan importante y valioso. Quisiera que le pongan atención al caso de Abasorto en la zona rural de Tonacatepeque. Con donaciones internacionales y municipales se instalaron pozos y tuberías, además del trabajo de la gente.
El problema es que mensualmente cobran $50 o más a las familias tan empobrecidas de cantones de Tonacatepeque. Bueno, muchísimas gracias. Es parte de la realidad que viven muchísimos salvadoreños, Elmer y Amalia, y ya lo han planteado muy bien. Les quiero dar paso ahorita en este momento para que puedan responder a preguntas y comentarios que nos hacían. Adelante, Elmer. Bueno, realmente desde los movimientos sociales, realmente nosotros nunca estamos en una idea política, ¿verdad? Sino que durante todos estos años, 15 años, desde que se hizo la primera anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa, hemos tenido el mismo discurso prácticamente. Fíjate que esos calificativos que a veces dicen de que nosotros hacemos un ataque al gobierno, no solo no es así, sino que el aporte que ha sido, inclusive, ha sido un aporte de tipo técnico. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la cantidad de metros cúbicos que se está estableciendo como techos, ¿verdad? Nosotros hicimos un solo ejemplo de lo que hemos nosotros aportado desde los movimientos. Nosotros hemos hecho algún tipo de propuesta para que eso no sea simple y sencillamente como que alguien pensó ese número, porque nunca explicaron de dónde salió, cómo han hecho para llegar a esa conclusión. Y nosotros hicimos propuestas para que se tomara en cuenta ciertos parámetros ambientales y sociales. No puede ser esa cantidad a nivel nacional. Y prácticamente no se tomó en cuenta. Se estableció ese número porque alguien, no sabemos quién, con qué estudios, en base a qué parámetros lo estableció. Ese es un ejemplo de eso. Entonces, cualquier voz que está en contra del discurso oficial en este momento, pues es atacado y se trata de menoscabar diciendo eso, ¿verdad? Que nuestro discurso es político. Dentro de las llamadas, pues fueron muy buenos aportes. Realmente nosotros precisamente es lo que estamos en contra, ¿verdad? De que el agua sea una mercancía. Por eso es la necesidad de que se establezca claramente, primero constitucionalmente, el derecho humano al agua, pero también el derecho humano, ese derecho que está establecido en el artículo 2 y en el artículo 69, que ya fue aprobado. Esta comisión de puntos constitucionales ni siquiera lo ha agendado. Prácticamente ya va a ser un año y no hay ningún vicio de que va a ser agendado. Además, nosotros sí vamos a seguir insistiendo en la necesidad de ahora una reforma a esta ley. Y nuevamente hacemos y solicitamos, ¿verdad?, al gobierno que con el tema de los reglamentos necesitamos información. Necesitamos información en relación a bajo qué ópticas se está desarrollando esos reglamentos. Bien, Amalia. Vean, gracias a la radioaudiencia de YSUCA, como siempre, con amplio criterio. En principio responder quizá, y perdón por la visceralidad, pero se lo voy a decir de esta manera. Gracias por escuchar noticias y escuchar entrevistas ahora, porque hace 15 años al parecer no lo estaban haciendo. Hemos venido trabajando por 15 años sobre esta legislación y hemos estado trabajando también y empujando propuestas para reforma constitucional. Esta es la 4ª vez que estamos a puertas de ratificar una reforma constitucional. Este Parlamento tiene todo el poder para hacerlo y no lo quiere hacer. Es una exigencia del pueblo, una deuda histórica con el pueblo. La ley que han aprobado es una ley que está mal hecha, que no tiene visión de derecho humano y que no favorece a la población. Esto tiene que quedarnos claro. ¿Qué hacemos?, decía uno de los radioescuchas. ¿Qué hacemos frente a toda esta ola de política pública que no protege a los ecosistemas? ¿Qué hacemos frente a toda este accionar del Estado que no garantiza los derechos de la población? Pues la respuesta creo
que la conocemos todos y todas los salvadoreños y las salvadoreñas. Nunca nos han escuchado de forma pacífica, lamentablemente. Las luchas que hemos llevado adelante, las veces que hemos parado el intento de privatización de agua en otras legislaturas, ha sido porque hemos tomado las calles. De esa manera nos han escuchado. Pareciera que a este gobierno no le importa si salimos a las calles o no. Pareciera que todos los días nos acercamos más a Nicaragua y que la persecución a los defensores y defensoras de derechos humanos está tan enquistada en la misma sociedad civil que no reconoce usted que mi trabajo es defender su derecho y el mío. Su derecho a tener agua en su casa, su derecho a que no le cobren por tener agua en la casa, su derecho a tener un lugar digno donde defecar. Eso es lo que hemos venido realizando a lo largo de 15 años. Derecho humano al agua y al saneamiento. Es lo que queremos que se garantice a la población. Invito a la población, invito para que vaya a las noticias de los últimos 15 años referentes al tema agua y se dé cuenta de cómo ha venido operando a lo largo de las 5 legislaturas en donde se discutió sobre esta ley el poder económico. No nos engañemos, no hay para dónde. Dijo un radioescucha, ni los anteriores ni estos gobiernos han hecho nada por el pueblo. Pues bueno, yo le tengo la respuesta. ¡Oh, sorpresa! El poder económico ha estado siempre detrás de ese interés de no tener una legislación de agua que favorezca a la gente, de ese interés de no tener justicia hídrica para las familias en El Salvador. Así que no nos engañemos, seamos objetivos. Y si vamos a hacer una discusión, hagámosla desde esa objetividad. Hagámosla desde el conocimiento y no desde la propaganda o el desconocimiento. Lamentablemente, y esto lo digo con todo el dolor de mi alma, hemos conseguido una legislación de agua que no favorece a la población. Y los reglamentos quedan en manos del presidente de la República, quien lamentablemente tampoco vive en El Salvador, no tiene los pies puestos en esta tierra porque no resuelve los problemas de su población. No espero, y esto es así, no espero dolorosamente, no espero que este presidente en los reglamentos haga algo mejor que los legisladores han hecho en la ley. Es decir, no se va a resolver la injusticia hídrica desde esta legislación. Y este es un llamado a la población. Hay que accionar, porque no es algo superficial lo que nos está pasando. Repito, esta es la vida de la población. Ni usted ni yo sobrevivimos sin agua. Así que si vamos a hacer una discusión, justamente es esa. Estemos atentos a conocer la información. Así es, como dice usted, Amalia, no es algo superficial. Realmente hablar de la falta de agua, y lo escuchamos en las comunidades, lo hemos escuchado también en algunas participaciones de este día. Y la gente como, pues dice, me están cobrando $50, son familias pobres, no pueden pagar esa cantidad. También llamaba una persona y decía, ¿cuáles van a ser estas repercusiones de esta escasez de agua? Ya las tenemos, pero se planteaba cuál es el escenario próximo. ¿Qué podemos responderle? Pues realmente empeorar la situación, ¿verdad? Recientemente se celebró el Día del Río Lempa. Hubieron una gran cantidad de estudios que se dieron a conocer, de universidades, organizaciones, en el cual estaba reflejando la situación crítica que atraviesa el río Lempa. Prácticamente es la vena principal de agua de nuestro país. Y ahora pues no es necesario ser experto. Al viajar a Oriente o Occidente, podemos ver los pequeños riachuelos que prácticamente a esta temporada, época seca, no existen, son quebradas, ¿verdad? Prácticamente esa es la situación que realmente vive en el territorio. Y nos preguntamos, ¿y qué pasa con esas personas de los cantones, de las comunidades que se abastecen de esos ríos? Aparte de los pocos ríos que están actualmente, la mayoría están con un gran índice de contaminación. Entonces, esta ley lo que viene es agravar precisamente esta situación. Porque no solo lo veamos desde el punto de vista, un enfoque urbano,
en las residenciales, en nuestras colonias, de que abrimos el chorro y no nos cae agua, sino que también no dejemos de ver en las comunidades que ni siquiera tienen todavía acueducto, ¿verdad? Entonces, esta ley lo que viene es a complicar esta situación. Realmente el último llamado y un único llamado que queda, el último bastión de defensa, es el mismo pueblo salvadoreño, que se debe de activar a ser más crítico, a ser activo en la defensa de la vida, porque prácticamente el agua no es nada más y nada menos que sinónimo de vida. Así es. Recuerdo cuando usted mencionaba esto, algunos estudios que dicen, ¿verdad?, que más del 90% de las personas en la zona urbana tienen acceso al agua. Pero en realidad cuando usted va leyendo es que personas que tienen realmente tubería, ¿verdad? Pero realmente no le llega el agua. Entonces es un poco engañoso cuando leemos, bueno, más del 90%, entonces estamos bien, podríamos decir, ¿verdad? Amalia, decían, bueno, hay que prepararnos también más para todos estos impactos que se vienen. Si estamos de acuerdo en que esta ley no trae beneficios, y como usted bien lo planteaba, siempre desde hace mucho han estado pues grupos económicos detrás de todo esto y que han sido los que han bloqueado, ¿verdad?, el avance de una buena ley, porque hay que decirlo. ¿Qué puede hacer entonces la sociedad? ¿Qué podemos hacer los salvadoreños si no tenemos esperanza en que una ley realmente garantice el derecho humano al agua? Si, como ustedes bien lo han planteado, no se espera mucho de este reglamento, porque no esperamos que el presidente de la República pues también vaya a hacer algo por el derecho humano al agua. ¿Qué podemos hacer como salvadoreños? Lo primero que hay que hacer es activarnos. Lo primero que hay que hacer es buscar información. No me crea a mí, no le crea a Elmer, no le crea a la YSUCA. Vaya y busque información. Infórmese, por favor, de cómo está la situación de la crisis hídrica en El Salvador. No es para nada un secreto que el mismo Banco Mundial admite que en Centroamérica somos el segundo país con menos agua disponible, menos agua dulce disponible por cada habitante. Solamente Belice creo que es el que nos gana. En Latinoamérica, El Salvador es el segundo país más deforestado de toda Latinoamérica, solamente después de Haití. ¿Qué implica esto? No hay que romantizar el asunto de la reforestación. El asunto es que si no hay palos, si no hay vegetación, y hablamos de vegetación que no sea un monocultivo como la caña, no vamos a tener agua subterránea. No hay mantos acuíferos que resistan a este tipo de depredación a la que hemos sometido a nuestra tierra. Por tanto, hay que ser muy conscientes de eso. Pero los impactos graves no es porque usted o porque yo construimos una casa en un lote. Los impactos grandes es porque hay megaproyectos y hay gente que está abusando justamente del mal llamado desarrollo. Esto es lo que tenemos que parar. Por esto nos tenemos que activar. Por esto es que usted y yo tenemos que defender el territorio, tenemos que defender los derechos humanos, porque no solamente es uno. En esta ley se violentan al menos 4 derechos humanos, porque no se garantiza el derecho humano al agua, tampoco al saneamiento, ahí van 2. No se garantiza el derecho humano a la participación, que también es un derecho humano consagrado. No se garantiza el derecho humano a la información, y ahí ya llevo 4. Y también repercute directamente en el derecho humano a la alimentación, porque si usted y yo no tenemos agua disponible para poder regar nuestros cultivos, nos quedamos sin comer. Eso es así. Y si El Salvador no produce su comida en esta crisis mundial en la que nos encontramos, muy probablemente la hambruna nos impacte tanto que el número de pobres en El Salvador crezca dramáticamente en los próximos años. Y no hablemos de desnutrición. Entonces, en este sentido hay que decir, el asunto de derechos humanos no está lejos. El asunto de derechos humanos es para dignificar a la vida de las personas, para dignificar a la vida de los ecosistemas. Y por esta razón es que nos tenemos que activar. Esto es lo que tenemos que hacer. Organícese en sus comunidades. Pregúntele al vecino cómo está. Preocúpese por su comunidad. Solo viviendo en comunidad vamos a poder salir adelante de esta crisis. Y no hay, escúcheme por favor, no hay un Mesías que nos vaya a salvar. Tenemos que dejar esa lógica en cuanto a cómo decidimos
quién nos gobierna. No hay alguien que tenga la varita mágica que pueda resolver todos los problemas del Salvador. Así que nos tenemos que activar. Es importante y fundamental esto, Elmer, la organización, la unión de las comunidades para reclamar este derecho que se le ha negado a los salvadoreños por muchos, muchos años. Sí, prácticamente, bueno, el día de ayer nosotros hicimos una conferencia y nosotros uno de los llamados era exactamente a la población, a las juntas de agua, ¿verdad? Hay más de 2.500 juntas de agua y comunitarias. Y prácticamente sería bueno que se pudieran unir, ¿verdad? Realmente hacer un frente común. Pero también las universidades, las iglesias y las comunidades, es necesario que en este momento se activen. Realmente es un poquito asusta incluso ver alguna pasividad cuando ya prácticamente la ley ya está aprobada. Y lo que va a pasar es de que cuando ya esté en vigencia van a venir los lamentos, las quejas, pero ahora que es el momento para, primero, como decía Amalia, buscar información, ¿verdad? Si hay esos discursos de que quizás no se le crea a ciertos sectores, pero busque personalmente información. Yo creo que ahora en este mundo de la información es fácil poder tener información, ¿verdad? De la fuente que usted más crea convincente. Y posteriormente, organícese. ¿Cómo? Bueno, primero como vecinos, las juntas de agua en el territorio, las comunidades también. Y hay que hacer valer eso, ¿verdad? Con acciones, ya las acciones formales, hemos participado en eso y prácticamente no nos sirvió de nada. Entonces, hay que ir pensando entonces hacer acciones más contundentes en el territorio. Y hablando de esa organización y de esa lucha que se debe continuar, Amalia, este día va a haber una concentración frente a la Asamblea Legislativa, precisamente por el Día Mundial del Agua. ¿Cuál es la exigencia que se va a hacer desde la Alianza? Bueno, hay que decir que como Alianza somos un espacio organizativo en donde participamos muchísimas estructuras de mujeres, de jóvenes, inclusive de la academia, de los jóvenes estudiantes, ambientalistas, por supuesto. El Foro del Agua también tiene base territorial y somos las organizaciones que hoy hemos convocado para ir a la asamblea, entregar una carta a Junta Directiva y hacerles saber que no estamos satisfechos con la ley de agua que se ha aprobado. Ya verán los diputados y diputadas qué medidas toman, porque a mi criterio muy personal, y esto lo digo muy personalmente, una ley que no responde a las necesidades de la población no sirve, hay que votarla y hay que hacer una nueva ley. Hay otros que son más conservadores y dicen, mire, se puede reformar, pues no sé lo que van a hacer, pero lo que quiera que hagan tendrá que ser en favor de la población salvadoreña, tendrá que ser en favor de garantizarle a la gente que no le van a cobrar por su derecho humano. Tendrá que ser en favor de garantizarle a la gente que van a proteger sus cuencas, que no le van a meter una represa más al Sensunapán, que no van a construir sobre los mantos acuíferos de San Salvador, que no van a permitir un pseudo desarrollo económico por encima de las necesidades de las personas. Eso es lo que debe responder esta ley del agua. Esta mal llamada Ley General de Recurso Hídrico no responde a esas necesidades. Y por tanto, hay que de alguna manera modificar o, a mi criterio bien personal, darle vuelta, porque no sirve. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Elmer, por haber estado con nosotros y haber abordado este importante tema. También gracias, Amalia. Es importante siempre los aportes desde las organizaciones y bueno, ¿qué podemos decir? A continuar con la lucha exigiendo el derecho humano al agua. Usted también, gracias por habernos acompañado. Recuerde que puede volver a ver y escuchar esta entrevista en nuestra página de Facebook. También en nuestro canal de YouTube le invitamos a que vea esta entrevista y también a que nos siga a través de nuestro canal. Muchísimas gracias y buenos días. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.